Más de 2.300 obras paralizadas por cerca de 30.000 millones de soles en casi todas las regiones del país. ¿Qué pasaría si esas obras se echaran a andar? Vamos a conversar de ese tema con Luis Portugal, subgerente de Evaluación, Seguimiento de Control de la Contraloría. Señor Portugal, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar en tu programa. ¿Qué es lo que han detectado en este caso? Yo vi el informe de Contraloría y es pues alarmante. Estamos hablando de cerca de 30.000 millones de soles, más de 2.000 obras paralizadas, regiones muy importantes como Cusco, Puno, entiendo, lideran la cantidad de obras. Así es, así es. El problema de la paralización de obras realmente es la consecuencia final, ¿no?, de un problema estructural que hay en la inversión pública, que parte desde la priorización, ¿no? Realmente hay muchas inversiones que en algún momento de tiempo, con alguna gestión se priorizan, pero luego va pasando el tiempo y ya no son prioridad. Cambian las prioridades, estas obras se quedan sin financiamiento y no se concluyen, ¿no? Entonces, la priorización es el problema de que estas obras no se estén concluyendo. A esto se suma realmente problemas de la formulación, desde la preinversión hasta los expedientes técnicos. Cuando uno comienza a ejecutar la obra, comienza a hacer modificaciones que generan sobrecostos. Estos sobrecostos no pueden ser atendidos y finalmente la obra también entra en paralización. Y esto genera mayores problemas con el privado, porque el privado reclama esos recursos adicionales que a veces no pueden ser sustentados y finalmente se paraliza la inversión pública. ¿Pero cuáles son los principales motivos de la paralización de una obra en el Perú? El principal motivo de una paralización en el Perú es los estudios, pero desde la preinversión, cuando declaramos la viabilidad de una inversión pública, y luego en el expediente técnico. Lo que hemos visto en los últimos 5 años, la Contraloría en los últimos 5 años ha hecho 18.500 servicios de control y el 95% de manera preventiva. Lo que advertimos recurrentemente es que los estudios previo a la ejecución física de la inversión pública tienen muchas deficiencias. ¿Se hacen mal? Se hacen mal los expedientes técnicos, se hace mal el estudio de viabilidad. Y ahora, la corrupción también es un problema que termina paralizando obras públicas. Hay ciertos componentes que tienen que ser probados a través de un control posterior donde se puede evidenciar que ha habido corrupción, ¿no?, con sus matices, pero parte efectivamente de una ineficiencia. En algún punto, los estudios, en la ejecución propiamente dicho de la obra, ¿no?, en la parte física, también hay problemas de ejecución física privada o pública. Y ahí se puede, luego de una revisión, de un control posterior, verificar que es corrupción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de la Contraloría con estas obras que ya públicamente se han cuestionado? Hay listas y listas. La propia ex viceministra de Vivienda, Añaños, ha revelado que había un direccionamiento de obras específicas con este famoso decreto de urgencia de, me parece, 500 millones de soles, donde solo en Anguía se entregaron, me parece, 10 obras a dedo por 30 millones de soles. Cuando hay este tipo de denuncias, ¿qué hace la Contraloría? Se tiene que revisar adecuadamente caso por caso, o sea, porque efectivamente se puede hablar de direccionamiento, pero eso hay que revisarlo. Tienen que pasar por todo un sistema, ¿no? O sea, siempre hemos conversado que para tener actos de corrupción en el Perú hay que pasar por todo el sistema, de alguna manera rompiendo ciertos candados. Entonces, eso hay que revisarlo y hay que evidenciarlo en todos los casos. Por ejemplo, ayer conversábamos con el exministro Milton Bonjese, que ha sido un solo ministro de Vivienda, también ha trabajado en el Ministerio de Economía, en el Sistema Nacional de Inversión, en el famoso SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y pues le parecía sumamente extraño y peculiar que de una manera express salgan este tipo de obras pues en menos de ni siquiera 6 meses, en cuestión de semanas. De esa manera, cuando me decía una obra, normalmente desde el proceso de que se elabora, se diseña, hasta que finalmente se ejecuta ya con el dinero, puede tardar 2, 3 años, que es el proceso o el tiempo regular. Entonces ya esto empieza a sonar ciertas alarmas en la Contraloría. Claro, un cambio importante, como bien decías, entre el SNIP y el InviérteP es que el proceso de viabilidad se ha simplificado mucho. En estricto, el formulador es el mismo que se aprueba. Antes había un equipo que formulaba y otro equipo que aprobaba. Entonces, la formulación
que es parte del estudio del problema que yo te mencionaba, se ha simplificado mucho y ha generado efectivamente más de 60.000 inversiones viabilizadas, es decir, aprobadas para que se ejecuten, pero que no se ejecutan y pierden consistencia, porque una inversión que no se ejecuta luego de 3 años de su viabilización tiene que volver a hacerse todo y es recurso perdido. Son recursos que ya no se recuperan porque ya hay que volver a hacer todo de nuevo. Los costos se modifican, ¿no? Entonces, eso sí es un problema que hay que revisarlo porque el InviérteP en esta simplificación lo que trató fue de dinamizar la inversión pública. Pero si tú viabilizas mucho y no lo ejecutas, logras el efecto contrario, ¿no? ¿Y qué pasa con esas obras, ¿no? que terminan manchadas por la corrupción, por los escándalos? Me pongo a pensar en las obras en Anguía, me pongo a pensar incluso en el colegio en Cajatambo de este joven que empezó a declarar Hugo Espino. ¿Qué pasa cuando llega la corrupción ahí? ¿Qué pasa cuando una obra se paraliza? ¿Qué efectos trae? ¿Qué se puede hacer? ¿O el trabajo de Contraloría acaba con señalar, bueno, esta obra está paralizada por este motivo? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, bueno, en primer lugar lo que nosotros tratamos en los últimos 5 años es de hacer una comunicación preventiva, es decir, evitar que la obra se paralice. Estamos concentrados en generar situaciones adversas con el control concurrente, con el control simultáneo, para solucionar los problemas de manera preventiva. Pero si la autoridad no toma las medidas correctivas, evidentemente tenemos que sancionar, identificar los responsables y llevarlo al Poder Judicial para que se sancione. Lo otro es que hemos propuesto en el 2019 un DU08 para reactivar estas obras, porque lo más importante, y ese es el objetivo del sistema de inversión pública, es mejorar el servicio, o sea, que tenga el colegio, que tenga el hospital, etc. Entonces, la idea es que estas obras, a pesar de los problemas que puedan tener, se reactiven. Entonces, se han propuesto algunos decretos de urgencia para que el problema legal se solucione por un lado y por el otro la obra se reactive y finalmente el servicio público se brinde. Entonces, esas iniciativas adicionales hemos ido remitiendo al Congreso de la República. De hecho, se está discutiendo una expansión de esa propuesta actualmente y la idea es que estas 2.000 obras que se encuentran paralizadas se puedan reactivar. Por un lado, se siga resolviendo el problema legal, pero el servicio público se siga brindando, ¿no? Ahora, otro problema sensible que sí le atañe a la Contraloría es la evaluación, identificación de las declaraciones juradas de intereses de los propios candidatos, ahora que vienen ya las elecciones municipales y regionales, ¿no? ¿Cómo saber? Es decir, la Contraloría puede alertarle a la población, oye, por si acaso este candidato tiene estas inconsistencias o ha sido acusado por corrupción. ¿Se dan abasto en la Contraloría para desarrollar, digamos, un trabajo exhaustivo de verificación de todos los candidatos a nivel nacional? Hemos generado un portal. En estas elecciones tú tienes el control y se han publicado todos los candidatos con DNI y si es que este candidato en algún momento tuvo alguna responsabilidad en un servicio de control, la persona puede buscar con el DNI, con el nombre del candidato y encontrar si esta persona ha tenido responsabilidades. Es información que se brinda y que le puede ayudar, digamos, a la ciudadanía a escoger adecuadamente, ¿no? Porque me imagino que muchos de los problemas que se dan cuando hablamos de paralización de obras públicas o problemas, demoras, tiene que ver también con la poca experiencia de los nuevos alcaldes que ingresan, el cambio de funcionarios que se da, no solo en municipalidades, en cualquier institución pública. Sí, es cierto. Y también en eso hemos hecho un esfuerzo, porque en los últimos años, a través de la Escuela Nacional de Control, se han convocado mucho a las autoridades, a sus especialistas y también a los regidores para que se capaciten en gestión pública. Muchos vienen en la parte privada y quieren aportar en la parte pública, pero tienen que conocer todo este aparato, cómo funciona. Entonces, a través de la Escuela Nacional de Control y de manera gratuita, se está brindando mucha capacitación en contrataciones, en inversión pública y además para que nos ayuden a fiscalizar también y nos alerten de algunas situaciones relevantes, ¿no? Pero ¿qué pasa con el candidato, por ejemplo, que no declara la información? Porque, insisto, la Contraloría se va a dar abasto para hacer una verificación exhaustiva. ¿Qué pasa con los que simplemente no hacen la declaración? Sí, o sea, tenemos varios mecanismos de interoperabilidad. O sea, la declaración jurada es un mecanismo, pero podemos cruzar diferentes bases de datos. Tenemos esta potestad a partir de la ley de fortalecimiento para cruzar información de la UIF, para cruzar información de otras fuentes de riesgo, para poder saber y tener información de este candidato que por algún motivo no declaró su declaración de jurada de interés. Entonces, sí hay formas de nosotros que podemos revisar, ¿no?, esta información del privado.
Y solo para terminar, ¿no? Porque me parece importante el tema de las consecuencias finalmente para los ciudadanos, porque el hecho de tener 2.300 y pico obras paralizadas significa peores condiciones de vida para la gente. Sí, así es. Y los sectores, digamos que hemos identificado que tienen, en términos de montos, mayores obras, es transportes con cerca de 10.000 millones y vivienda con más de 4.000 millones. O sea, ¿eso en qué periodo, perdón? La inversión pública es muy dinámica. Entonces, este corte es a julio de este año. Entonces, sacamos un reporte mensual, ¿no? Y este reporte es a un mes, ¿no? O sea, los peores han sido transporte y vivienda. En monto actualizado, en el costo de las inversiones. Bueno, transportes, todas sus inversiones son muy costosas, ¿no? Entonces, el 30% de estas inversiones son de transportes, que se encuentran en este momento paralizadas. Bueno, me parece llamativo porque justo son los sectores donde los ministros o están fugados, Juan Silva, y bueno, ha entrado el que estaba en vivienda, que está investigado como parte de una organización criminal, ¿no? O sea, es imposible no desvincular ambos conceptos. Así es, así es. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Palomino. Señor Luis Portugal, subgerente de evaluación y seguimiento de control de la Contraloría. Son las 10 en punto de la noche, nos tenemos que despedir, pero nos reencontramos el día de mañana. Continúa, ojo, esta audiencia. El día de mañana ya solo al alcalde de Anguía, José Nenil Medina, sindicado como el cajero del presidente de la República, Pedro Castillo, y vamos a ver qué decide finalmente el juez, si le da o no le da prisión preventiva para Jennifer Paredes y para el alcalde de Anguía. Nos reencontramos, como saben, el día de mañana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final, señor, señora, todo se sabe.